webinar donde vamos a tratar acerca del proceso de financiamiento en propiedades inmobiliarias para específicamente extranjeros. Y tengo un invitado especial que es el señor Jesse López, que actualmente él tiene 24 años en este país y tiene 20 años en lo que es préstamos financieros para terrenos, comerciales, para negocios, la parte residencial y especialmente en créditos para extranjeros. Y tiene grandes habilidades y actualmente es top producer de la compañía del banco Capital, Q Capital, top producer en este mes, en el mes de junio. Bueno, Jessy. Hola, ¿cómo estás, Jessy? ¿Cómo te va? ¿Me Muy oyes? bien, Ana María, ¿cómo estás? Claro que sí, yo te oigo. ¿Tú me oyes ahí? ¿Cómo me oyen? Perfecto, te oigo bien ahora. Qué Bueno, bueno, qué bueno. Muchísimo gusto. Me quiero presentar con todos. Mi nombre es Jessy López. ¿Cómo están? chévere, bien, bien, bien. Bueno, mira, bueno, quería volver a comentarles que, bueno, vamos a hablar de financiamiento hipotecario, que es un tipo de préstamo que los individuos obtienen de instituciones financieras para comprar bienes raíces. Y para los inversionistas extranjeros es crucial porque les permite adquirir propiedades en un país donde no son residentes permanentes sin tener que pagar el costo total de la propiedad de inmediato. Esto va a facilitar la inversión en bienes raíces, diversificando sus activos y potencialmente generando ingresos pasivos mediante alquileres o ganancias ganancias por valorización. Bueno, encantado, Jessy. Si quieres, comenzamos nuestro tema el día de hoy. Y bueno, es posible, una pregunta que es la pregunta millonaria, ¿es posible para una persona que no vive en Estados Unidos, que no es residente, que no es ciudadano, comprar una propiedad en Estados Unidos, ya que la gente cree que tiene que hacerlo de contado o cash, lo llamamos nosotros acá? Eh, y, y bueno, sé que se puede financiar por los bancos americanos. ¿Tú me puedes explicar y ampliarme un poquito acerca del tema y hablarme de los requisitos propios básicos para el financiamiento? Y luego iríamos a las preguntas entonces. Claro que sí. Bueno, como les contaba Ana María, primero me quiero presentar. Mi nombre es Jessy López. Como les dijo Ana María, pues ya soy colombiano. Llevo unos 24 años ya viviendo aquí en los Estados Unidos. Eh, Llevo 20 años haciendo préstamos. Empecé apenas llegué de mi país, tenía metido el tema en finanzas y me conecté con una compañía donde empecé a hacer préstamos domésticos y refinanciaciones. Pues al día de hoy hago todo tipo de préstamos, ¿no? Hago préstamos para comprar terrenos, hago préstamos de construcción, ayudo a negocios a conseguir dinero, a negocios le consigo, ayudo a comprar negocios, a hacer construcciones, a comprar multifamiliares y pues todo lo que es el tema también de propiedades residenciales, obviamente. El tema doméstico lo manejo a la perfección, es algo que duré haciendo por muchísimos años, pero me empecé a dar cuenta que es más fácil, no sé si les ha pasado a ustedes o a alguno de los clientes que ya de pronto haya aplicado, que es más fácil hacer un crédito internacional que uno doméstico. Entonces, el crédito internacional hace más o menos unos 15 años empecé a trabajar con Q Capital, sí, más o menos unos 12 años diría yo. Unos 12 años empecé a trabajar con Q Capital. Somos los número uno en préstamos internacionales, como tal, ustedes lo pueden revisar en Google, Q Capital como tal, qcapital.com, somos los número uno en préstamos internacionales, y hace más o menos unos 12 años pues me especialicé en estos préstamos internacionales. A mí me gusta, creo que es mi carta de presentación y me gusta comentárselo mucho a todos mis clientes y a los realtors con los que trabajo, los vendedores con los que trabajo, es que al día de hoy, pues 100% de estos créditos internacionales, 100% los he logrado cerrar desde que el cliente cuente con la prima.
con la cuota inicial, con los gastos, con el dinero. El dinero es lo más importante en estas transacciones. Es lo único importante. Yo diría que el día de hoy, pues yo siempre se lo digo a todos mis clientes cuando iniciamos la conversación, con 5 documentos, yo cierro préstamos todos los días. Estos 5 documentos son cosas tan sencillas como una carta de ingresos que vamos a mandar a hacer con un modelo que yo les voy a dar, con unas cifras que yo les voy a ayudar a poner en esta carta. Esta carta no exige ningún tipo de verificación, es decir, no nos van a pedir declaraciones de impuestos, ni recibos, ni soportes sobre estos ingresos que pongamos en esta carta, sobre todo para los clientes independientes, que son empresarios, que somos los que podemos poner nuestros ingresos y fluctúan o cambian nuestros ingresos todos los meses, no como una persona que es dependiente o trabaja para alguna empresa, el cual tendría sus ingresos fijos. Esa calificación sería pues completamente fija, ¿no? Aparte de esto, nos piden una carta de una referencia bancaria. Esta referencia bancaria es una referencia que también yo les doy el modelo. Esta referencia bancaria es un banco en cualquier parte del planeta refiriéndonos como unos buenos clientes. Tuve una situación, yo les cuento siempre algo personal, mi familia y yo también invertimos aquí en Estados Unidos y era mucho más fácil sacar el préstamo a nombre de mi mamá, que vive en Colombia, en Bogotá, en la capital, y le solicité la carta de ingresos, mi mamá fue al banco. Esta carta simplemente era una certificación. La carta decía, yo, tal persona, certifico que Marta López tiene, mi mamá se llama Marta López, tiene una cuenta 005 con $1000, no importa el balance, ¿no? Para que tengamos eso en cuenta también. Pero la carta no me la aceptaron de esa manera. Lo importante de la carta era que la refirieran como una buena cliente. Mi mamá se devolvió al banco, habló con la gerente y la gerente en la parte de abajo puso, Marta es una gran clienta o Marta es una persona que nunca ha tenido problemas con el banco. Marca, los productos que tiene Marta con el cliente, con el banco están al día. La cuenta nunca ha tenido un problema. Una vez me pusieron en Colombia, yo hago esta carta a nivel mundial, como les conté, este mismo préstamo lo hacen Ujú, con todos los países, es exactamente la misma carta, la misma redacción para todos los países. Y en todos los países yo he hecho préstamos en Singapur, Qatar, Madrid, toda Latinoamérica, de Chile arriba hasta Canadá, todos los países latinoamericanos. Creo que el único que no he tenido clientes de pronto ha sido, no, todos, hasta Uruguay, creo que es el que menos he tenido préstamos. Esta carta pues simplemente nos está refiriendo como unos buenos clientes. Entonces, esta carta pues una vez en Colombia me pusieron, es buena persona. Ya con que pongan esas 3 palabras y te ujú, refieran como una buena persona, te refieran como un buen cliente, está perfecta la carta. El resto de las cosas los clientes las tienen en la casa, una hoja de vida, un recibo de luz, agua, celular, cable, cualquier recibo que compruebe que vivimos en el país de donde decimos que tenemos una residencia. Entonces, pues, siendo el ejemplo de Colombia, pues un país, un recibo del país, ¿no? Y como ujú. tal, pues lo último que piden, que es siempre lo más importante y es la razón que les decía por la cual siempre que he tenido un cliente internacional, desde que cuente con el dinero, que es la quinta cosa que nos pide el banco, 100% de los clientes los he cerrado. He tenido clientes que no han tenido ingresos o no han tenido un contador o no han tenido de pronto trabajo estable. Desde que tengan el dinero, igual puedo conseguir el préstamo. Un banco que no nos pide carta de ingresos. Tengo un banco que no nos pide carta de referencia bancaria. Y la hoja de vida y el recibo, pues todos los tenemos, pero el dinero es lo único tangible para el banco. El dinero es lo único que un banco puede decir, salió de esta cuenta o salió de este negocio a esta cuenta o esta cuenta de negocio del cliente está este. Entonces, es un tema que literal, vuelvo y lo repito, todos los clientes los he logrado cerrar internacionalmente. Es algo bastante sencillo, como tal, desde que estoy con Q Capital, que siempre alardeo de mi trabajo en Q Capital como tal, pues me gusta mencionar que somos los número uno en préstamos internacionales al día de hoy, no dicho por Realtors, no dicho por estadísticas, no dicho nada, dicho por los bancos que son los que reciben los préstamos, dicen que somos el productor o el generador número uno de préstamos internacionales. Entonces, pues desde que estoy con ellos, literal, no me ha pasado que no pueda encontrar un banco o cerrar un préstamo. Y aparte de eso, tampoco nunca me ha pasado que un cliente me llame y me diga, Yesid,
encontré una tasa mejor en la calle o encontré un banco que tú no tienes, nunca me ha pasado. Literal, al día de hoy, Q Capital puede generar y hacer préstamos con todos los bancos a nivel nacional. Tal vez ustedes que han visitado Miami y viven en Miami, han visto bancos en la calle como lo son Chase, Bank of America, Citibank, BBVA, Wells Fargo, Chase, Ocean Bank, todos estos bancos en la calle. Ninguno de esos bancos presta dinero a gente internacional. Son solamente 9 bancos en todo el país que prestan dinero a clientes internacionales y como tal tenemos todos los bancos en Q Capital. Los clientes están en buenas manos. Y el día de mañana, si el día de mañana aparece un banco nuevo haciendo préstamos internacionales, en menos de 24 horas yo podría registrarme en Capital, podríamos registrarnos con estos bancos para generar estos préstamos, ¿no? Entonces, Ok, es un tema bastante sencillo, sí, sí, ok. Ana. Entonces podríamos resumir, Jessy, que serían 5 requisitos básicos para este financiamiento, que sería, primero, hablaríamos entonces de una carta del contador, ¿verdad? Sí, Para la certificación de los ingresos, ¿verdad? Y eso sería como un contenido de la carta, ese contenido se lo dan ustedes para que ellos igualen, claro. el contador iguale esa carta, Claro, ¿sí? es una Ok, carta, claro, es una carta de contador, es una carta de contador el cual yo les voy a dar el modelo. Yo me la sé ya de memoria, es una carta que simplemente va a tener el membrete del contador, muy ujú, importante si el cliente tiene una empresa que digamos se llamara Coca-Cola, digamos ok, que el gerente, perdón, el dueño de Coca-Cola no debería tener el membrete que dijera arriba Coca-Cola. El membrete debe ser del contador, cualquier contador ok, que trabaje fuera de la empresa. Si es un contador que trabaja dentro de la empresa, le decimos al contador que por favor llegue a su casa y que haga un membrete que no tenga nada que ver con la empresa. Pero es simplemente que yo les voy a dar a ustedes el modelo. El membrete exacto. viene arriba del contador, la carta viene fechada el día de hoy. Atención, señores Q Capital, por Ujú, medio de la presente, yo, Pepito, contador, certifico que tengo una licencia número tal. Por medio de esto represento al cliente Juan. Juan es un ujú, cliente empresario que tiene una empresa que se dedica a X cosa, que la empresa lleva X cantidad de tiempo abierta, Sí, la ok. empresa se dedica, yo más bien que Luisvi, la le da. empresa, Luisvi, tienes el volumen puesto. Más bien la primera pregunta iba a decir salada, pero después no. Luisvi, tienes el volumen puesto. Oh, sorry. Ok, entonces, entonces, la de la carta del contador, como tú decías, entonces una carta que ustedes le dan el modelo. claro, Y una pregunta, si es una empresa, sería en este caso recursos humanos, ¿verdad? El que le daría claro, esta carta. Y si claro, es un self-employed, si tiene su propia empresa, un contador. entonces sería un contador. Ok, perfecto. Pero esta carta debería ser notariada. No, no, no hay necesidad de Ok, no es notarizarla. necesario. Entonces, esta carta, como les decía, pues simplemente termina con diciendo la empresa del cliente, a qué se dedica, qué porcentaje tiene de la empresa, hace cuántos años está abierta su empresa, cuántos empleados tal vez tiene la empresa también. Y en la parte de abajo va a decir, digamos que el cliente se llama Luis, Luis tiene ingresos, tuvo ingresos en el 2022 de tanto, Luis tuvo ingresos en el 2023 de tanto y Luis está teniendo ingresos en el 2024 de tanto. Y según la casa que se estén comprando, yo les voy a ayudar con esos ingresos para que la carta siempre vaya hecha a la perfección. Al día de hoy, 100% de estas cartas que yo he enviado al banco, 100% han sido aprobadas, porque para eso pasan por mis manos primero y las Ok. manos de Q Capital para poder lograr que la carta esté hecha a la perfección. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya está hablando entonces de la carta del contador, sería el primer punto. El segundo sería, debe tener pasaporte, ¿verdad? Y su visa Pasaporte y americana. visa. Ahora Ujú. una cosa, un cliente puede financiar si no tiene visa americana. Sí, tenemos un banco precisamente, esto pasó durante pandemia a muchos de nosotros, incluyendo a unos miembros de mi familia, pues Ujú, se les venció la visa durante la ujú, pandemia. Y obviamente con las embajadas cerradas, pues nadie atendía, no se podían renovar visas. Entonces, uno de los bancos empezó a sacar un programa donde no tuviera como requisito pedir una visa o un pasaporte, lo que ese banco se fija, y ese banco no pide tampoco cartas de ingresos, no pide todos esos temas, el banco lo que se va a fijar es, el señor tiene el 30% de cuota inicial, ujú. perfecto,
se va a comprar una propiedad de $500.000, perfecto. Miremos esa propiedad, si ponemos el 30%, son 5 por 3, son $150.000, es decir, un préstamo de 350. Ese préstamo de 350, incluyendo los impuestos de la propiedad, incluyendo el seguro de la propiedad, incluyendo de pronto una asociación, de un pago de $3.000 al mes. Entonces el banco lo que se va a asegurar es que según un reporte que se le va a hacer a la propiedad, un reporte, un avalúo, porque todos los bancos piden un avalúo de la propiedad, este avalúo va a tener un reporte de rentas. Entonces, ¿qué pasa? Ese avalúo le va a decir al banco por cuánto se puede rentar en el mercado, en la calle, por cuánto se puede rentar la propiedad que el cliente está comprando. Y desde que una cosa se cancele con otra, es decir, si el pago le queda al señor en 3.000 y la propiedad se puede rentar en 3.000, al banco no le importa si tienes visa, si tienes tarjetas, si tienes carta de ingresos o carta de referencia bancaria. El banco te va a prestar sobre una hipoteca en una propiedad que sabe el banco que se va a pagar sola y no te requiere Ok. ningún documento. He tenido cierres como estos que clientes compraron desde Colombia, no tenían visa, compraron, todo hicieron con el realtor por DocuSign, todo digital, se le muestra la casa de lejos, él firma de lejos, firma desde su país, recibe la casa. Aquí el realtor le está haciendo el manejo de la propiedad y la está rentando. Pues nada, le queda todo en automático al cliente y el cliente tiene una inversión en Estados Unidos y ni siquiera tiene visa, hasta el momento que obviamente pues la pueda sacar y pueda venir a ver su casa, ¿no? Ok, o sea que debería entonces, en conclusión, deberíamos tener los extractos bancarios donde tenga ese dinero, que se sabe que es el 30% del valor de la propiedad, más los gastos de cierre, que se dice que es un 6% aproximadamente, ¿verdad? Y las Sí, reservas, que deberían de ser de 12 meses, la mayoría de los bancos lo hacen, a veces hay unos bancos que dicen que hasta 6 meses, ¿no? sí, 6 meses. Ujú. Usualmente son 12 meses. Y bueno, y piden esos extractos bancarios de los 12 meses anteriores, actualizados, pues, ¿no? ¿Perdón? Los extractos bancarios que te piden de los 3 meses últimos o de los 12 meses. No, Previos. no, los extractos bancarios que nos pide el banco son solamente 60 días de extractos bancarios 60 de todas días. Ok, nuestras cuentas bancarias. Sí, ok, el banco quiere simplemente verificar dónde estaba el dinero o que tengas un dinero. El banco lo que quiere es buscar el dinero y que ya esté en tus cuentas exacto. bancarias. El banco puede estar, para la preaprobación, que es lo más importante, una de las cosas que yo empecé a conversar hoy en mis redes, es que yo puedo preaprobar literal, ya lo he hecho contigo, Ana María, yo puedo preaprobar un cliente en una hora. En una hora que yo converse con un cliente, Ana María ya lo vio, yo puedo determinar exactamente su perfil financiero, cuánto dinero tiene, si tenemos ingresos, si tenemos contadores, si tiene empresa, hace cuánto la tiene, cuánto dinero tiene, cuánto puede poner de cuota inicial, para cuánto califica, la casa que esté más o menos creyendo, querer en su mente, más o menos según esa casa, cuántos son los ingresos que podemos tener, cuántos son el dinero que podemos tener, y yo preapruebo los clientes internacionales casi de inmediato. Es muy sencillo, es bastante sencillo. Ok, perfecto. Buenísimo. Mira, Jessy, un cliente puede ser abonos. ¿Sabe qué es abonos? Sí. De la cuota mensual. La cuota esa mensual, esa seguiría igual, o sea, el mismo monto. O al adelantar por ejemplo, si son 12 meses en el año, él le hace uno más, o sea, serían 13 meses que pagó. La cuota mensual seguiría igual, pero los años de deuda bajarían. Claro, yo cuento este ejemplo porque así mismo como soy generador de préstamos o un corredor de préstamos, pues también he estado del otro lado, como les contaba con mi familia. Hay bancos que como tal el préstamo cuando se cierra, en el momento en el que se cierra, es un préstamo a un término fijo con un pago fijo. Entonces, si digamos esto es un ejercicio matemático que he hecho ya con varios financistas, si yo tengo un préstamo de $500.000 y tengo un pago de $3.000 al mes, con solamente pagar y una tasa de interés al 7%, digamos que ese es el promedio, 7, 7,5, el día de hoy, si yo hago un ejercicio donde tengo un préstamo de $500.000 al 7% y mi pago son $3.000 al mes, solamente con pagar $500 extras al capital, van directamente al capital, ya no tengo un préstamo de 30 años. Si yo pago esa cantidad, 3.000 más 500, ya tengo un préstamo de 20 años y como tal la tasa efectiva sobre el préstamo termina siendo más o menos un 4,99. A nosotros
como tal, los latinos, digo yo, nosotros los latinos, no nos gusta Ujú, estar endeudados, o por lo menos nos gusta pagar ujú, nuestras deudas bastante rápido. Entonces, el banco te da la oportunidad de que tú siempre puedas hacer abonos a capital desde el día número uno que tienes el préstamo. Lo que pasa es que en los primeros 3 años el banco no hace dinero de ti. Lo que hace es muy poco. Entonces el banco simplemente te dice, por los primeros 3 años, usted no me abone más del 20% por año. Entonces, si tenemos una deuda de $500,000 y podemos abonar hasta el 20% por año por los primeros 3 años, ya el primer día del cuarto año podemos pagar toda la deuda sin problema, no nos van a cobrar ninguna penalidad. En los primeros 3 años podríamos hacer un abono de 20%, entonces 20% el primer año, 20% el segundo año, 20% el tercer año. Estamos hablando de un 20% de 500, son $100,000. $100,000 que tú podrías enviar directamente al capital para dos cosas. Hay bancos que te dan dos opciones, hay bancos que solamente te dan una. Una es la que tú hablaste, la opción de que ya no me debes 30 años, ahora me debes 20, porque me pagaste, digamos, a los 6 meses del préstamo, mandaste el 20%, o sea, $100,000 de esos 500, ya ahí tú ya no debes 30 años, sino fácilmente puedes deber 20 años. Entonces, y al segundo año puedes mandar otros 100, al tercer año otros 100, y el primer día del cuarto año ya puedes pagar tu deuda en su totalidad. Entonces, es un tema simplemente de cómo tú quieres y qué tanto quieres utilizar el dinero del banco y qué tan rápido quieres pagar tu deuda. Entonces, una vez tú pagues ese capital, puedes llamar al banco y hablar con el banco sobre una cosa que se llama un recast. El recast viene siendo es banco. El cliente del banco, a mi mamá se lo dieron, poniendo el ejemplo de mi familia, se lo dieron. Digamos que ella puso un $100,000 y el banco le dijo, listo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que ahora nos debes 20 años o simplemente el nuevo balance de principal lo volvemos a poner a 30 años? Es decir, tu cuota mensual va a bajar. Esto no lo ofrecen todos los bancos, pero los mejores bancos lo ofrecen. ujú. Entonces, es algo que tenemos que revisar con cada banco, ¿no? Pero vuelvo y juega, para mi mamá fue ese el caso, ¿no? Le redujeron su pago mensual. Que sería lo ideal, ¿no? Claro, claro, que sería lo ideal. Claro. Ok. ¿Tú me puedes decir cuáles son los tiempos específicos que se demora un banco al tener esos 5 documentos que hablamos? Listo, ¿Cuánto más o hablemos. menos? O sea, yo me imagino que lo ideal es que ese cliente te entregue rápido los 5 documentos. Claro, Desde el momento que él los entrega todos, ¿cuánto tiempo pasa para la aprobación del financiamiento? bueno, listo. A mí me gusta igual contar cómo es todo el proceso para que la gente lo entienda. Es algo Ujú. muy sencillo. Siempre llevo haciendo préstamos por 20 años y al día de hoy, siempre el proceso se ha demorado 45, 60 días. Siempre para un cliente internacional. Desde el día que empecé a hacer estos préstamos, hace 16 años que empecé a hacer los primeros, siempre se ha demorado. ¿Por qué? Porque esto siempre lo hacen manos, manos como nosotros. Siempre va a pasar por las manos de unas niñas en mi oficina, va a pasar por el banco, va a pasar por manos de título, va a pasar por manos del avalúo. Nunca una computadora ha podido aprobar un préstamo. Nunca una computadora ha podido revisar todos los documentos de un cliente para ver que el cliente pueda cerrar para que esto se agilice. Entonces, el proceso es muy sencillo. La verdad, a mí no me parece tanto el tema de 45 días. Como tal, vamos a hacer una preaprobación, como les dije, en una hora. Digamos que al siguiente día el cliente con esta carta de preaprobación que le da el poder de comprar en cualquier parte de la Florida una propiedad con ustedes, contigo, Ana María. Entonces, pues este cliente entra, digamos, al siguiente día, encuentra su propiedad. Ese día el cliente pone un depósito del dinero que me dijo que tenía, pone un depósito, separa la casa, digamos que es una casa de 500, la separa con el 10%, digamos que son $50,000. Ese día que el cliente entra en contrato, yo recibo una copia del contrato, recibo una copia de la transferencia de esos $50,000 y recibo una carta de escro de parte de la compañía de título verificando que ya recibieron los $50,000. Eso yo llamo al cliente, le digo, señor cliente, según la casa que tú te estás comprando y el pago mensual es tanto, tus ingresos deben ser tanto, es decir, por favor, en 24 horas, yo soy muy intenso con mi tema de documentos. Me gusta decirle al cliente estos tiempos. El cliente a veces piensa que ya empezó el préstamo, entonces se puede ir de vacaciones, puede no sé qué. No, estos siguientes 60 días, 45 a 60 días son cruciales. Yo le digo al cliente, acabas de firmar contrato.
yo te duré esperando, digamos, yo lo preaprobé hace 2 semanas, yo no te molesté por 2 semanas, pero si tú firmas un contrato en Estados Unidos con una fecha de cierre, es un contrato legal, es muy importante cumplir esta fecha. Yo le digo al cliente al siguiente día que firma el contrato o el mismo día, tienes 24 o 48 horas para completar todos los documentos. Por favor, ya mismo llama al contador, mañana mismo sal a la calle, a los bancos, a conseguir la carta de referencia bancaria y el resto de las cosas las tienes en la casa. Digamos que el cliente en 24 o 48 horas me envía todo, ese es el momento en que empieza el préstamo, el momento en que yo tengo los 5 documentos completos, contrato de compra y confirmación de que el cliente separó la casa. Con eso el banco empieza el proceso, más o menos a los 15 días me está enviando una aprobación. En ese tiempo el banco va a hacer un avalúo de la propiedad. Ese avalúo se demora otra semana más o menos. El banco ahí ya envía una aprobación final con condiciones de título. Si quiere ver algún documento del cliente se lo va a pedir. El tema del seguro, la siguiente condición que va a pedir. Este seguro como tal debe estar cubriendo todo el tema de inundaciones, todo el tema ¿sabes? De vientos, de todo ese tema de hazard, todo ese tema. Y el seguro pues debe quedar a nombre del banco, se pide con cualquier persona en la calle, el cliente puede cotizar su seguro con cualquier persona. Una vez tengamos seguro, título, las condiciones del banco y el paquete, se le envían al banco y el banco nos va a dar un clear to close, que es la palabra que todos queremos oír, que ya el banco no va a pedir nada más, que el banco está listo para cerrar, que lo que resta es que la compañía de título agende la hora y momento en el que van los abogados y realtor a firmar estos documentos delante de un abogado en la compañía de título. Todo este proceso dura cerca de 45 a 60 días. Lo más rápido que he cerrado un Ok, préstamo internacional han sido 35 días y perfecto. fue una cosa fuera de lugar. Pero de resto, 40 a 45 días, si hay algún percance, alguna cosa, 60 días en los cuales yo prefiero tener una aprobación en mano. Cuando tengamos una aprobación en mano, es mucho más fácil ir donde un vendedor, decirle, señor vendedor, es un cliente internacional, se está demorando un poquito más esto y esto, pero ya el préstamo está aprobado, necesitamos 2, 3, 5 días más para poder cerrar. Ok. Bueno, quiero primero que cualquier pregunta me lo hagan llegar, ya sea escrito o Aquí pueden están en el hablar. chat, veo varias ¿Quieren? preguntas, aquí en el Ah, sí, chat, ¿sí en los el ves? chat sí, pero el que quiera, pues puede levantar su micrófono y puede hablar. Aquí hay Si una quieres yo voy pregunta contestando, bueno, en sí, el ajá, chat dime. que dice, ¿se puede trabajar con crédito en preconstrucción o solo cashback? ¿Puede explicar un poco esto? Solo trabajar, Verónica, dice, me pregunta, Verónica, ¿se puede trabajar con crédito en Verónica, si preconstrucción está por o solo allí. cashback? Ujú. ¿Puede explicar un poco esto? En preconstrucción, ¿qué quiere ¿Verónica decir? está allí? Sí, Ver- Verónica. Verónica, ¿estás por ahí? Sí, Ajá, aquí estoy. ok. ¿Puedes A ver preguntar si un te entendí un poco poco? la Ah, pregunta. Ujú. Si quieres, hazme la pregunta para ver si yo te lo entendí un poco mejor. Sí, yo he hablado con algunos developers y me Sí. dicen que cuando se trata de preconstrucción, ujú. la figura de financiamiento no se utiliza como tal, sino que se utiliza una figura que se llama cashback. Ok. Dinero de Dentro, regreso. Digamos, entonces, vamos a poner un ejemplo. Digamos que tienes un sí, cliente y el cliente va a comprar compró algo ahora, digamos, hay un edificio por ahí, digamos, el edificio está de Mercedes, entonces el edificio va a estar en 3 años, ¿cierto? ajá, ajá, Entonces tu cliente va a entrar, va a reservar una unidad, primero la reserva, digamos, ¿cierto? sí, Entonces cuando la reserva, digamos, hoy la reservó con $10,000. Entonces, cuando el banco ya tiene punto de equilibrio y empieza a generar contratos, digamos, el banco, digamos, ahorita al final, en 6 meses firma un contrato cuando van a empezar a construir. Ya ahí sí convierten las reservas en contratos. Hasta Ujú, ahí ese momento, tu cliente solamente ha puesto los $10,000. Con esa firma sí, de contrato, normalmente en preconstrucciones te piden el 40%, ¿cierto? Más o menos, ¿sí? Algunos, la sí, más o mayoría. menos. Listo. sí, Ujú, Entonces, ese 40% te dejan dárselo a ellos, digamos, de aquí a 2 años. Y digamos que entonces el cliente va poniendo un 10, puso otro 10, puso otro 10 y puso el 40 ya. Finalizando esos 2 años, más o menos 60 días antes del tercer año, cuando ya el apartamento o la casa está lista, digamos que es un apartamento en preconstrucción, cuando el ajá, condominio esté listo ya para entregar, ellos nos van a dar por ahí unos 3, 4 meses antes de esta de esta fecha. entrega o de esta entrega, de esta fecha, nos va a decir, nos va a dar una fecha estimada de cierre.
digamos que nos dan una fecha estimada, estamos en julio, digamos que nos dan una fecha estimada de julio 2027. Entonces, 70, 60, 70 días antes, para hacer todo con tiempo, unos 3 meses antes, yo voy a sentarme con el cliente y voy a hacer el préstamo. Como tal, el préstamo va a ser con un financiamiento del 60%, ¿cierto? El 60% va a llegar ese día, que es lo que le hace falta al cliente para poder completar el 100% del valor de la casa. Ese 60% lo va a traer el día, el cierre, lo va a llevar el banco al cierre o enviar al banco a la compañía de título. Lo único que el cliente tiene que traer en ese momento, porque ya envió el 40%, van a ser solamente los gastos de cierre. Como tal, si está comprando un apartamento de $1 millón y más o menos tiene gastos del 6%, pues son $60.000. Pero el 40% de 1 millón, que son esos $400.000, pues ya los ha enviado 100, 100, 100, 100 en esos 3 años. Y en el momento en que ya llegamos a esos 60 días antes, el preconstructor ya debe tener en la fiducia o en el title company, en el escrow, debe tener ya el 40%. Entra el banco, yo hago el préstamo y el día del cierre entra el banco y dice, listo, perfecto, aquí está el otro 60, y el cliente solamente tiene que mostrar en ese momento que en su cuenta quedan 12 meses, de 6 a 12 meses de pagos en sus cuentas, ese dinero nunca sale de su cuenta, y aparte de eso, pues el cliente tiene que pagar los gastos de cierre, si es que el developer no va a cubrir alguno de esos gastos, porque obviamente el banco permite que el developer o el desarrollador o el vendedor pague hasta el 6% del valor de los gastos. Entonces, no sé si respondí tu pregunta con lo de cashback. ¿Era eso, Verónica? Bueno, específicamente me pasa con Millenia Park en Ajá. Mira por Orlando, acá. que Ajá. ustedes son el preferred lender. Sí, 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 ajá. Y claro, ellos piden un 70% adelante. Ujú, ujú. Ellos piden un Y 70% adelante. Sí. sí, O sea, para sí, las porque Ah, ellos ok. están propiedades que casi ya listos. están casi ya para Ya, entregar. ya ellos están casi listos, sí. Ujú. setenta por Entonces, ciento adelante, no el 30, no, o sea, viven el Al 70. revés, sí, al sí, 70%. Vienen es al al revés. revés. Pero ya Claro, las propiedades las que vienen dentro de varios años, sí ponen, como que sí es el normal, pues. Pero claro, en aquí ese tendríamos que caso, sí encontrar es un verdad. banco. Perdón, ya te entendí entonces. Aquí tendríamos que encontrar un banco, que sé que lo hacen, no todos, pero algunos sí lo hacen, que le devuelva dinero al cliente. Claro, Ajá, es como un cashback, ya te entendí. Es como una refinanciación, pero no, el cliente no ha cerrado, la propiedad no es de él. Simplemente el banco va a entrar a reponer el dinero que el cliente ya puso, ese 70 que ya puso, y la idea es que el cliente solamente traiga el 30%. Si el banco va a prestar el 70 y se lo va a dar, él todavía tendría que traer un 30%. ¿Sí me entiendes? sí, Ese sería el tema. Pero Sí. sí, claro, muchos bancos lo hacen. Muchos bancos lo ok. hacen de que Ah, le no, entonces devuelven, le sí me devuelven queda el dinero claro al cliente. entonces que sí se hace financiamiento Sí, con... claro, claro. Sí, en ese momento se hace todo. Yo siempre digo pues, siempre hasta el día que me pase, ¿no? Que no pueda cerrar un préstamo, siempre he dicho que desde que un cliente tenga el dinero y las ganas de comprar, siempre he podido conseguir el préstamo. Y sobre todo que sé de que hay bancos que devuelven el dinero. Digamos que en estas preconstrucciones piden el 40%, pero si yo consigo el 70%, pues ese 10% se lo pueden devolver al cliente o darle un crédito al cliente por ese 10% que él tuvo que poner porque exigencia del developer. Y entonces, perfectamente sería también al revés, ¿no? Sí, claro. Ok. Ok, Otra muchas pregunta que hay gracias. gracias, Verónica. Otra pregunta Tranquila, que mi hacen Verónica, cualquier cosa que aquí, necesitas me dejas saber. chévere. Hay un otro Alfredo, cliente, Alfredo, que dice, para efectos de un mortgage, un extranjero con una visa L1 califica como extranjero o como residente. revisemos qué tipo de visa es L1, ¿dónde está el cliente, Alfredo? Es una visa de negocios, ¿no? Alfredo Falcón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vas, La Alfredo? L1 es ¿Cómo va una todo? visa de trabajo non-immigrant, pero es dual Ujú. intent. Entonces, es una visa que puede llevar a ser residente, aunque no lo es de inmediato. Pero el Ujú. tema está en que, por ser visa de trabajo, obviamente viene con Social Security y obviamente pues hay un payroll, etc. O sea, estás en el sistema americano del día a día de trabajo, pero bueno, no eres, para efectos migratorios, no eres residente. Sí, no Claro, lo es más residente, importante, es una visa Alfredo, que no es residente, o sea, él no es residente con esa visa L1. claro, Alfredo, lo más importante ahí es que hay bancos que hacen préstamos híbridos. Esa es yo creo que la respuesta más fácil.
He tenido muchísimos clientes que también tienen empresas acá como tal. Los clientes a los que ayudamos nosotros todo el tiempo son clientes que vienen aquí a Estados Unidos, vienen a comprar una inversión. Esto no es que están comprando, la mayoría no compran un lujo, vienen a comprar una inversión que la abren bajo una LLC. Si digamos ese cliente que compra una inversión acá, que al de cuenta es lo mismo que tu cliente pues venga aquí a trabajar de X cosa o hacer X trabajo, no significa que él haya dejado su empresa en Colombia, que haya dejado sus ingresos en Colombia. Él está suplementando sus ingresos. El banco lo que más le importa es ver dónde estamos trabajando y dónde estamos generando ingresos. Pero si el cliente, como me ha pasado ya, yo tuve un ejemplo así, digamos, hace unos años que tenía un cliente que vino hace 10 años, estudió acá, le dieron Social Security, le dieron un promedio de su visa, generó unos ingresos, pero se devolvió a su país. Ese cliente es un cliente también que se puede hacer híbrido. Híbrido significa que nos van a revisar nuestros ingresos, los importantes, donde hacemos dinero, es en nuestros países, entonces nos van a revisar, digamos en Colombia, nos van a revisar que tengamos una empresa, la carta de ingresos, todo esto. Y lo que tengamos acá, todo lo que sea tangible para el banco lo va a querer ver. Si el cliente tiene aquí una propiedad, el banco va a querer ver que esa propiedad esté bajo una LLC. Si esa LLC está aquí, el banco va a querer ver que ya cómo reportó impuestos, que los impuestos estén al día de esa LLC, que si el cliente aquí tiene una cuenta bancaria y ese Bank of America, como a mi mamá, volviendo al cuento, a Bank of America, mi mamá fue a abrir una cuenta con $100,000 y de una Bank of America le dijo, coja una tarjeta de $10,000. El banco, si sabe que tienes una tarjeta acá, el banco va a pedir esa tarjeta, ese extracto de esa tarjeta y verificar que está pagándose a tiempo. Y los ingresos que tengas acá y también pueden contar y ayudar. Entonces, si son ingresos muy nuevos, de pronto el banco no los tome porque los bancos están pendientes desde los últimos 2 años. El banco dice, no, llevas un mes haciéndote $10,000 al mes, sí, ahora más bien muéstrame que tú puedes hacerlo por 2 años y yo ahí los voy a contar como un ingreso, o por lo menos por 12 meses. Entonces, el préstamo híbrido es un préstamo más como para facilitar y mostrarle al banco que nosotros estamos generando ingresos en X país y en Estados Unidos y de esa manera podemos calificar para un préstamo. Pero sí, sí es algo que se puede hacer. Ok, tenemos aquí otra pregunta, Jessy. ¿Y ¿Cómo te se respondo, Alfredo? evalúa? ¿Estás bien, Alfredo? Sí, muchas gracias. Entendido. Bueno, Alfredo, ¿Tienes alguna cualquier otra cosa que pregunta? necesites, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, entonces, ¿quién más? Jessica. Otra pregunta acá, ¿cómo se evalúa la capacidad crediticia de un inversionista extranjero que no tiene historial de crédito en el país? Listo. Entonces, Carlos. los préstamos extranjeros no piden vida crediticia. Te metamos eso en la cabeza. Los préstamos extranjeros no piden vida crediticia. Yo pongo el ejemplo de Colombia, obviamente porque soy colombiano. En Colombia, con nuestro número de ID, nos pueden revisar absolutamente todo. Con nuestro número de ID en Colombia pueden sacar como un credit report, que es aquí le llamamos Equifax Experian, un reporte de crédito. Con ese reporte de crédito, Estados Unidos no tiene acceso a ese reporte de crédito. Estados Unidos lo único que va a pedir para un cliente internacional que es netamente internacional, nunca ha venido acá, nunca ha tenido créditos acá, le va a pedir solamente las 5 cosas. Una carta de ingresos que hacemos a la perfección, carta de referencia bancaria que hace un banco y se la dan a cualquier cliente, un recibo de luz, agua, celular, una hoja de vida y el dinero. En ningún momento al cliente le dicen, envíeme una copia del reporte de crédito de su país. Eso no lo hace. Envíeme, Estados Unidos tampoco tiene jurisdicción para meterse a algún sistema de Colombia o de cualquier país a revisar el crédito de la persona. La persona puede, esto es raro decirlo, pero la persona puede haber pagado su casa tarde, puede deberle plata a los bancos, puede tener carros pagados tarde. Eso no va a determinar que pueda comprar aquí en Estados Unidos. Lo que va a determinar es que sea empresario, que tenga una carta de ingresos o que si es dependiente o trabaja para Coca-Cola y fuera el gerente general de Coca-Cola, que seguramente debe tener muy buenos ingresos, le van a pedir una carta de recursos humanos, le van a pedir colillas de pago, pero nunca nada sobre su crédito. Lo importante sería, en el ejemplo que puse anteriormente, es si yo vine a Estados Unidos, aquí, como cualquiera de nosotros, venimos acá a Estados Unidos, sacamos un Social Security, vamos y compramos un carro, vamos y pagamos unas tarjetas, digamos que dejo de pagar eso porque yo no vivo en este país, me voy para Colombia,
sigo generando ingresos, sigo generando mi vida, luego después a los 2 años quiero venir a comprar acá y el banco saca un reporte sobre esa persona, se va a dar cuenta que tuvo un Social Security, se va a dar cuenta que pagó todo tarde, eso es malo para el préstamo, eso sí sería malo para el préstamo, pero como tal, el crédito de nuestro país nunca ha sido y no va a ser hasta el día de hoy una piedra en el camino o algo que el banco revise. Nuestra vida crediticia en nuestros países es algo que no van a revisar. Otro ejemplo que me puedo recordar en este momento es, digamos, el cliente envía al banco desde Colombia, digamos, envía a mi IQ Capital, envía 2, 3 meses de extractos bancarios. Y en esos extractos bancarios aparece que el cliente paga un préstamo todos los meses. El banco, la niña que procesa el préstamo, puede decir, ahí veo que tiene un préstamo, mándeme los últimos pagos de ese préstamo, que veo que está pagando cada mes, a ver si está pagado a tiempo. O mándeme el último extracto de esa tarjeta para asegurarme que está pagándose a tiempo. Eso sí lo puede hacer, pero nunca pedir un reporte de crédito ni nada que tenga que ver con tu vida crediticia en el país. Ok, perfecto. Hay otra pregunta, un cliente dice, Jessica me dice, el interés es muy diferente que alguien que vive acá en USA. Pues no, la verdad no. Yo pienso que yo, inclusive yo miraba aquí, digamos, a mí me gusta revisar esto, en todo lo podemos hacer, y yo me meto el día de hoy en Google y pongo today's, yo trabajo a libro abierto, a mí me gusta mucho cuando un cliente me llama, porque siempre que tenemos un cliente, el cliente me llama y me dice, ella sí, pero consígueme una mejor tasa. Yo he oído que los 5%, que están en el 4, que están en el 3, ¿será que puedo conseguir? O el cliente cuelga conmigo y piensa que si llama a otra persona que se dedica a lo mismo que yo de otra empresa, le van a poder conseguir un mejor interés. Yo estoy en el beneficio de conseguirle el mejor interés al cliente. Primero, para que no se vaya para ningún otro lado donde sí le ofrezcan el interés más bajo. Entonces, desde que yo le ofrezca el interés bajo, al principio, nunca al día de hoy me ha pasado. O que el cliente me llame y me diga que encontró un mejor interés, o que el cliente me llame y me diga que tiene un banco que yo no tengo. Entonces, por eso me gusta trabajar a libro abierto. En las primeras llamadas, cuando el cliente me habla sobre tasas de interés, yo le digo que haga esto conmigo en Google. Si todos nos ponemos y nos metemos en Google y podemos today's interest rates, interest rates, 30-year fixed, 30-year fixed, 30-year fixed USA. Al día de hoy me sale que la tasa está 30 años, dice 7.6. Yo sé que nosotros domésticamente, el día de hoy, podemos conseguir, digamos, que miramos acá, yo diría que un 6.8, 6.6, ¿Para 6.7. extranjero? ¿Estás hablando para No, extranjero? no, comparando lo que me decía la pregunta dice que si es muy diferente a alguien que vive en Estados Ajá. Unidos o el cliente internacional. El Ujú, cliente internacional, como tal, ujú, si nosotros salimos a la calle a comprar, nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, alguien que vive aquí en Estados Unidos, si vamos a ujú. comprar, El podemos local. conseguir una tasa fija local, fija a 30 años. Entonces, esta tasa fija a 30 años, digamos que sea más o menos 6.87%. Si conseguimos una tasa fija para un cliente internacional, va a ser más o menos una tasa del 7.6. La diferencia casi siempre es 0,3, 0,4, 0,5. No es mucha la diferencia entre los créditos que yo puedo conseguir para un cliente internacional o un cliente doméstico. La verdad son muy, muy, muy similares. Lo único es que para los clientes internacionales casi siempre hay una penalidad de prepago. Esa penalidad de prepago es solamente por los primeros 3 años y se va desapareciendo. El primer año es el 3%, el segundo año es el 2% del valor del préstamo, el tercer año solo viene siendo el 1%, y el primer día del cuarto año ya la penalidad ahí me hablaba Claudia, la penalidad se desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros los clientes domésticos nos dan una tasa fija a 30 años sin penalidades. Si a los 6 meses queremos pagar todo el préstamo, lo podemos pagar en su completa totalidad. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. A nosotros no tenemos penalidades, ellos sí tienen unas penalidades, y la tasa es, de verdad, la diferencia es mínima. 0,5 diría yo que en promedio está la tasa de diferencia para los clientes internacionales. Internacional. Entonces, sigue siendo bastante llamativa, sabiendo que en nuestros países pues cobran del 12, 13, 15 para arriba, ¿no? Hasta el 20%. Entonces, es una tasa bastante llamativa. No es la misma tasa del 4% que había en el 2022, en el 2020, pero sigue siendo una tasa muy llamativa al 7%.
los préstamos se siguen pagando y siguen pagándose a tiempo. El préstamo internacional es uno de los préstamos mejores pagados gracias a la cantidad de cuota inicial que tenemos que poner los clientes internacionales. Es el préstamo mejor pago. Primero porque pues, el 99% de estas propiedades están rentadas y reciben un ingreso con el cual se paga la propiedad. Pues segundo, estamos poniendo los otros, como volviendo al cuento de que nosotros los latinos, pues te estamos poniendo una cuota inicial del 25-30%. Es una cuota inicial significativa. Si lo multiplicamos por la moneda local de nuestros países, es bastante dinero, son los ahorros de toda nuestra vida. Entonces vamos a cuidar y pagar esa propiedad como sea, ¿no? Entonces es un punto bien importante que tocar. Ok, otra Eh, pregunta, Jessy, que dice acá Ana Valenzuela, dice, ¿siempre tiene que ser empresario para tener ese préstamo? No, no, por eso No. tocábamos el tema ahorita de que no, siendo empresarios es un poco más sencillo. Cuando somos empresarios, yo inclusive le pregunto a la gente, ¿tienes algún otro ingreso? ¿Tienes una empresa, algo que genere un poco de dinero? ¿Tienes rentas, propiedad? Ah, no, sí, yo trabajo en una empresa Coca-Cola y soy el gerente, pero aparte de eso rento 10 propiedades. Entonces yo me meto por el lado de rentar las 10 propiedades. Ni siquiera hablo de su trabajo dependiente. ¿Por qué? Porque sí es mucho más fácil para calificación, para modo de calificación y de cuanto a verificación, que el banco no le importa los valores que pongamos en la carta de ingresos del contador. Entonces prácticamente un cliente tiene calificación ilimitada siendo empresario. Lo que de verdad determina lo que el cliente se puede comprar, digamos, en una casa de 1 millón, pues es que tenga el 30%, 300 mil En la dólares. cuenta Si no bancaria. tiene sino, claro, si no tiene sino 150, pues solamente se puede comprar uno de 500, porque es el 30% de 500. La carta de ingresos, si yo le pongo que el señor hace 20 mil dólares al mes o le pongo que hace 30 mil dólares al mes, al banco no le va a importar. El banco lo que va a importar es la cuota inicial. Eso es lo que de verdad va a determinar. En cambio, cuando somos dependientes, es decir, el gerente general de Coca-Cola en Colombia, puede ser un gerente general que tenga unos ingresos increíbles, pero esos ingresos son fijos, todos los meses son fijos y él puede hacerse un ingreso muy alto, pero ya cuando lo convertimos a dólares, puede ser que se haga solamente 7.000 dólares al mes. Entonces, según esos 7.000, es que va a ser el cliente calificado. Tiene que, va el banco va a sacar más o menos un 30% de eso, 7 por 3, 21, es decir, el cliente solamente puede comprar una casa y solamente tiene ingresos de 7.000, solamente puede comprar una casa, según sus ingresos fijos, que pague 2.100 dólares al mes, más o menos, esa es la matemática en mi cabeza, pero obviamente es un poco más exacta con un computador, pero más o menos es eso. Entonces, sí, es mucho más fácil calificar a un cliente independiente. Cuando el cliente es dependiente o empleado, tengo que hablar sobre sus ingresos, sacar un cálculo y sacar de una vez ahí el cálculo de cuánto es lo máximo que el cliente califica. Y ahí volviendo a otra pregunta, es que pues no importa si él ya tiene un préstamo en una casa, un carro, una deuda, una cosa, el banco no va a saber sobre sus deudas. Entonces el banco va a tomar todo el ingreso que él hace en su trabajo para que pueda calificar para la casa de acá. No como nosotros que vimos acá y yo voy al banco y si yo digo que solamente me hago 7.000 dólares, el banco va a decir, ah, listo, usted se puede comprar el 30%, usted puede comprarse una casa de 2.100, pero es que usted paga un carro de 1.000, paga tarjetas de 500, paga un seguro de no sé cuánto. Entonces todo eso empieza a quitarme Los ingresos. para el poder de endeudamiento. Entonces termino calificando para una casa, menos el carro y menos las tarjetas, termino calificando para una casa de 1.000 dólares, ¿no? Entonces por eso es tan importante que el banco estadounidense, americano, no va a pedir ni va a pedir información sobre nuestro crédito en nuestro país. Ahora me Ok. acuerdo de una cosa, con excepción de Canadá. Canadá es el único país que, porque es tanta la jurisdicción y estamos tan juntos y hay cosas que ellos también tienen un reporte de crédito, también tienen, el banco de aquí va a pedir una copia del reporte de crédito de Canadá. Entonces el cliente debe calificar para sus deudas en Canadá y las deudas nuevas de aquí de Estados Unidos. Es el único país en el mundo donde los bancos nos van a pedir un reporte de crédito internacional. Ok, perfecto. Aquí hacen otra pregunta. Dice, ¿existe alguna penalidad si se paga el Me préstamo encantan en estas un año? preguntas. Ok, ¿Cómo? ¿Existe alguna penalidad si se paga el préstamo en un año? Eso lo Sí, había. claro, pues es que ahí viene el tema, ¿no? Yo pienso que ayer me lo preguntó un amigo realtor y me dijo que tenía un cliente que quería comprar una propiedad para arreglarla y venderla el primer año.
Entonces ahí vienen otros préstamos donde un préstamo es sin penalidad, un préstamo es solamente intereses, hay todo tipo de préstamos. Yo ahí le ofrecí un préstamo más bien privado a un interés un poco más alto, pero un interés que solamente exige que se le paguen intereses en los días que se utiliza el dinero, como para construcción o remodelación. Entonces este tipo de créditos no tienen penalidad, porque obviamente la idea es arreglar la casa lo más rápido posible, venderla lo más rápido posible y tratar de no pagar ese 3% de penalidad que tendría un préstamo normal, un préstamo convencional, Foreign National, con un banco normal, si nos va a tener una penalidad el primer año del 3%, el segundo año del 2%, tercer año del 1%, en la mayoría de los casos. Ok, perfecto. Una Ujú. pregunta, ¿están financiando venezolanos? Y todavía esto me lo preguntan mucho últimamente, Por la que ley que bueno, tenemos ahorita, sí, que sí, está sí, sí. Aquí prohibido. el tema es que hay dos cosas, ¿no? Lo primero es que hay bancos, hay desarrolladores que no están vendiendo venezolanos. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Desarrolladores que no están vendiendo venezolanos. Pero yo todavía tengo, es decir, si el desarrollador no le vende a un venezolano, es decir, un tipo Lenar o una constructora, pues ahí lo que viene a entrar a hacer es que pues pueden comprar una casa usada, ¿cierto? Entonces, esa casa usada yo sí tengo bancos para financiar. Entonces, todavía tengo un par de bancos que están financiando venezolanos. Como tal, las tasas igual siguen estando llamativas, más o menos al 8%, los 8. Entonces, y los documentos son mínimos, pero sí, de estos 10 bancos, digamos, en promedio que hacen créditos internacionales, solamente un par hacen venezolanos. El resto no quieren hacer ni Venezuela, ni Rusia, ni Corea, Ni ni China, Ucrania, ni China. China, exacto, cualquier país que esté de pronto en algún tipo de conflicto o algún tipo de situación, los bancos no quieren prestar. Pero al día de hoy todavía he podido cerrar mis clientes venezolanos, claro que sí. Perfecto, yo creo que no tenemos alguna otra pregunta. Si alguna persona quiere hablar, se le da Ujú, el claro que derecho sí, de abierto a palabra. preguntas las que necesiten. ¿Algún cliente, alguno de los realtors? Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, Luis, bueno, muchas gracias. Y me pasas las diapositivas. Bueno, de verdad que agradecido contigo, Jessy. Creo que se planteó todas las preguntas, fueron respondidas. Muchas gracias. Bueno, para resumir, bueno, créditos hipotecarios para inversionistas extranjeros, para concluir, el financiamiento se hace, es el 70% del valor del inmueble y el plazo siempre es hasta 30 años. Y siempre las tasas de interés van a ser bastante competitivas. Los requisitos principales van a ser estos 5, que son bueno, llenar un formulario de aplicación del crédito, un pasaporte y una visa americana, que es la visa B1, B2, que es la visa de turista, y ya nos dijo Jessy que puedes también financiar sin visa americana. Y te piden también recibos de servicios públicos, ya sea de luz o de agua, que es más que todo para que el banco verifique la dirección de domicilio para que sepa que está en otro país, no vive en Estados Unidos. Lo otro son los estados bancarios, los estados de cuenta bancarios de estos últimos 3 meses. Y una certificación de ingreso que, como hablamos ahorita, Jessica comentó, es una carta por medio de una carta de un contador, que va a depender si puede ser realizada por el contador, si es una persona que tiene su propia empresa, o si es una persona que tiene, que tiene una empresa, que no tiene empresa, sino que trabaja para una compañía, es un empleado. En ese Empleado. caso, tiene que ser Recursos Humanos el que le dé esa carta, certificación de ingresos. Pásame el siguiente. Bueno, los créditos, para concluir, estos créditos son específicos, lo que estamos hablando son específicos para extranjeros, un monto de financiamiento se puede ser de 70 hasta un 75 del valor de la propiedad. Los requisitos son muy importantes, son apenas esos 5 requisitos que acabamos de hablar. Son requisitos indispensables, importante tratarlos de enviarlos rápidamente para que el banco comience el financiamiento. Estos créditos están diseñados para facilitar el acceso o el financiamiento a extranjeros, simplificando entonces el proceso
con menos documentación necesaria en comparación con estos préstamos convencionales que son de los locales, de las personas que son residentes. Siguiente. Y bueno, estos programas son estos programas de bancos especializados para extranjeros, como es el caso de Q Capital. No todos los bancos son especializados en préstamos para extranjeros. Q Capital es especialista en ese tipo de financiamiento con unas tasas bastante competitivas y los plazos son accesibles y son rápidos de pagar. Bueno, de verdad que creo que es todo. De verdad que muchas gracias por estar acá y por la atención y todas las preguntas. Bueno, espero que para una próxima webinar estén conmigo. Cualquier pregunta me lo hacen llegar, me pueden dejar su información si lo desean. Y bueno, muchas gracias por todos, mi equipo, team de Realtors y los clientes. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. No, claro que sí, hasta Chao, luego, que Jessy. estén muy bien. Muchas Chao, gracias, Ana. oíste. No, de Excelente. verdad, cuente conmigo Gracias. lo que necesitan. Ahí en el chat les puse mi Ajá. teléfono, cualquier cosa que necesiten, mi correo, por medio de Ana también les puedo compartir mi información. De verdad, Exacto. estoy muy pendiente de lo que necesiten, lo que les dije, ¿no? Yo trabajo en sociedad con todos los realtors y con todos los clientes y me vuelvo literal amigo de los clientes. Llevo haciendo esto muchísimos años y es lo que más me gusta hacer, ¿no? Estar en esa comunicación constante con ustedes y con los clientes para que todo salga perfecto. ¿Listo? Chévere, mira, bueno, aquí está, aquí dejo, si quieren ver, aquí en el chat está el número telefónico de Jessy, su correo y su Instagram. Cualquier cosa, pues me pueden contactar a mí y trabajamos en conjunto, Jessy que es de Q Capital como nuestro lender y yo como Realtor. Estamos a la orden, de verdad, y muchas gracias, Jessy, por toda la No, mi información. Ana. Muchas Claro que gracias, sí. muy amable. Estuvo muy chévere. Cualquier cosa que necesiten, cualquier otra pregunta, me dejan saber ahí por medio de WhatsApp, Ana María, lo que sea, un correo, y estamos solucionando todo. Bueno, un abrazo. Muchas Que gracias, tengan muy una muy amable. buena noche.